Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín. Hace más de 3 años que estamos recorriendo América en motorhome. Nos encontramos en Centroamérica, más precisamente en Honduras. En el video anterior les compartimos un pueblito de acá de Honduras que nos enamoró, que se llama Jojona, es donde estamos ahora precisamente. Y la idea para hoy es salir a la ruta a conocer un poco más. Queremos llegar hasta la capital del país, hasta la ciudad de Tegucigalpa. Estamos a una hora, unos 30 kilómetros, así que ya está todo listo en Blanquita para poder salir a la ruta. Blanquita ya está en marcha, nosotros con muchas ganas de salir a recorrer. Así que bueno, acompáñennos en este video a conocer la capital de Honduras, Tegucigalpa. Dejamos atrás Jojona y ahora estamos pasando por Santa Ana, que es el pueblito vecino. Miren qué bonita la iglesia acá a la derecha. Este pueblo está más construido sobre la ruta. Cuando fuimos a Jojona lo vimos, pero el espacio, miren, para estacionar acá en la iglesia era muy chiquito. Adelante también se ve el parque eólico, no sé si se llegan a ver ahí los generadores. Le voy a hacer zoom. Ahí está. A lo lejos se puede ya ver la ciudad de Tegucigalpa. Miren ahí, le hice zoom, se ven los cerros todos construidos, los pequeños puntitos son todas casas, construcciones. Hay hasta edificios que te digo que se ven chiquitos desde acá, Y es que desde Jojona estábamos solo a 30 kilómetros, así que estábamos muy cerca. Miren. Además Honduras tiene una particularidad y es que tiene dos capitales, por así decirlo. En realidad es Tegucigalpa, es la capital de Honduras, pero está conformado el distrito capital por Tegucigalpa y por Comayagüela, si es que lo digo bien. Entre las dos tienen casi 1,5 millones de habitantes. Es el único país en el mundo con 2 ciudades que forman la capital. Nos han hecho muchas advertencias sobre Tegucigalpa, sobre la seguridad. En realidad las advertencias son sobre todo Honduras, pero sobre Tegucigalpa puntualmente porque es la ciudad más poblada, ¿no? Turísticamente no hay tanto para ver, entonces costo-beneficio, mucha gente la saltea y dice seguimos ruta, porque la ruta que te lleva hacia el Caribe en realidad no atraviesa Tegucigalpa, la pasa por afuera y te ahorras el estrés de estar en una gran ciudad. Sí, pero como ustedes saben, nosotros somos unos hinchacoco y nos gusta conocer las capitales, por lo menos las que podemos y nos quedan en la ruta. Así que la idea es, aunque no haya mucho turístico, aunque sea pasar, llevarnos un pantallazo, ver cómo es. Estamos entrando ahora ya a la ciudad de Tegucigalpa. Ya se empieza a sentir el tráfico. Sí, los bocinazos por todos lados. Por ahora vamos como por una autopista. ¡Wow! Mira esa ciudad lo que es. Es muy grande. No. Me llama mucho la atención cómo está construida hasta la cima de los cerros. Sí, no, es una locura. Leí por ahí en internet que para solucionar un poco el tema del tráfico, en esta ciudad construyeron como varios niveles y fíjense que arriba nuestro hay una autopista que va como a la misma velocidad, digamos, ¿no? O sea, va para el mismo lugar, solo que por arriba y tenía límite de altura. Era 2.90 al máximo y decía que era la vía rápida. Calculo que ahora no estaremos en horario pico, entonces da igual por donde vayas. Sí, tiene como muchas autopistas. Hay que prestar mucha atención cuando el GPS te manda a doblar en algún lugar. Acá tenemos el Banco Central de Honduras a la derecha. Mirá, y mirá el guardia con el rifle de costado. Ahí en el camión. Están todos los de seguridad armados hasta los dientes. Sí, eso es algo que estamos notando desde que entramos a Honduras. Y que nos llama la atención porque no estamos acostumbrados.
Y la ciudad encima se acordar un poco a Medellín, con esas montañas construidas hasta arriba, ¿no? Hemos pasado varias capitales rodeadas de montañas. No recuerdo tantas que esté construido hasta arriba de todo igual. Esto es lo que le decíamos de los dos niveles, miren, puente a desnivel. La primera parte del recorrido la estamos haciendo arriba de Blanquita porque hay mucho tráfico. Con paciencia nos vamos acercando de a poquito. Este es igual uno de los motivos por los que no disfrutamos tanto las ciudades. No, caímos un día de semana y bueno, demasiado tráfico para nuestro gusto. De hecho, creo que hasta allá, si tuviéramos que elegir, no viviríamos de nuevo en una ciudad. Así de grande al menos. No, nos parece que se vive demasiado acelerado, todo el mundo está nervioso. Se pierde un poco la esencia de los lugares. Pero bueno, conocerlas siempre es lindo porque uno puede ver cómo son las ciudades de distintos países que siempre tienen algo diferente, ¿no?, para aportar. A ver si podemos cruzar la calle. Acá estamos pasando por un parque. Tiene al lado la Escuela Nacional de Bellas Artes. Qué bonito el edificio, ¿no? Muy bonito. Hemos encontrado acá un parking para dejar a Blanquita, $1 la hora. 25 lempiras y está muy cerquita del centro de la parte donde vamos a ir a recorrer. Así que ya está, nos sacamos el estrés de seguir conduciendo por la ciudad. Es increíble la cantidad de bocina que tocan acá. Sí, por todo, tocan mucha bocina. Hace rato que no estábamos en ciudades tan bocineras. Pero bueno, vamos a empezar a caminar por esta ciudad de la que muchos no sabemos, pero que tenemos ganas de descubrir, ¿no? Ya de por sí salimos y tenemos una iglesia espectacular. Es la catedral. ¿Cuál es? ¿Catedral qué? San Miguel Arcángel. Catedral San Miguel Arcángel. Entonces debemos estar a una cuadra del parque principal, ¿no? Yo creo que es el que está ahí en la esquinita. Está como en esa calle de allá. Ahí estamos llegando al parque principal. La Plaza Morazán. Plaza Morazán. Miren, por acá venden lichas o mamón chino. Y bueno, es el lugar donde transcurre un poco el día a día de la gente local, de la gente acá de Tegucigalpa. La catedral es impresionante. Esta es la catedral, miren, la que les mostrábamos recién. Catedral San Miguel Arcángel. Vamos a ver si podemos entrar para mostrárselas, a ver si nos dejan. Es espectacular adentro. Tremenda. Miren lo que es eso. Parece todo de oro el altar. La Catedral de Tegucigalpa fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII en el mismo lugar donde se encontraba la iglesia anterior, que fue consumida en un incendio, si no me equivoco, para 1746. Es monumento nacional, semejante edificio está protegido, es uno de los más antiguos además de Tegucigalpa. Y yendo a la historia de la ciudad, fue fundada en 1578 con el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, si no lo estoy diciendo mal porque era bastante largo el nombre. Fundan acá la ciudad porque había minas de plata en los alrededores, minas de oro también, y a pesar que es del 1500, recién para 1880 la nombran capital de Honduras. Anteriormente Honduras tuvo otras capitales. Ahora estamos en el parque principal, que tiene acá el punto cero de las rutas del país. Lo vamos a ir a buscar porque tiene que estar por acá. Y el parque en sí es un parque sencillo, como verán, no tiene mucho. De hecho, ya hay un local de venta de electrodomésticos. Obviamente cuando fue fundada se fundó al estilo español, siendo este el eje de la ciudad, y en los alrededores estaban los edificios importantes, gubernamentales, casas de personajes importantes de la época, pero la ciudad ha crecido mucho desde ese momento hasta ahora. Mira, ahí tenemos la escultura a Morazán, que es un héroe de la libertad en Centroamérica, a Francisco Morazán, la patria. Por ahora, por más de que la visita viene tranquila, se ve mucha gente revolviendo basura. Hay mucho olor a orín en la plaza y mucha gente en situación de calle. A pesar de eso, igualmente hay algunos policías, así que uno puede recorrer tranquilo. Acá tenemos los famosos lustrabotas que hemos visto en varias ciudades de América. Y habíamos visto en internet que había un globo terráqueo que marcaba el punto cero de todas las vías del país. Estaba acá el globo terráqueo, quedó el cartel nomás que dice Monumento Kilómetro Cero. Esta escultura que está también en la plaza no sabemos bien qué es. De hecho, no se ven turistas. Fíjense que es toda gente local. Somos los únicos turistas que hay prácticamente en la plaza.
Por allá pareciera que nace una calle peatonal. Esta de acá es la calle que les mostrábamos, que es la peatonal. El Paseo Liquidambar se llama. Paseo Liquidambar. Y por ahora tiene comercios de los dos lados, farmacias. ¡Lleven tamales! Acá venden bananas en la peatonal, así que vamos a aprovechar para comprar una. 2 bananas. Les hemos ya contado que en Honduras se producen muchas bananas y se exportan también. Salen muy baratas, salen 3 lempiras. Muy, muy baratas. El paseo este tiene más o menos unas 4 cuadras, la peatonal. Fíjense atrás cómo se ve la montaña. Y acá llegamos más o menos ya al final. Hay una calle con unos paraguas hermosos. Y tenemos, miren, acá el edificio del Correo Nacional. Que es de fines del 1800. Es un edificio que surgió en realidad para altruismo de las damas de esa época, con fines de ayudar a niños huérfanos. Y bueno, hoy en día es el Correo Nacional de Honduras. Enfrente está el Museo Nacional para la Identidad. Es un museo que cuenta la historia del país. Los dos son edificios importantes, los dos son edificios históricos. Y muy, muy pintorescos. De hecho, el museo es monumento nacional también. Esta es la entrada del museo y fíjense que arriba dice Palacio Nacional 1934. Se ve que en algún momento supo ser el Palacio Nacional. Y hoy es una calle que está muy cuidada, con policías, con seguridad, con las sombrillas que quedan lindas para sacarse una foto. Y el paseo termina acá. Esta sería la última cuadra que tiene. Hay una plaza con árboles. Y acá tenemos el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Fíjense que se nota que la construcción es bastante antigua. Y a mí me encanta, por más de que la ciudad está construida en el valle, las montañas que hay alrededor. Tiene un entorno verde bastante grande. Acá en el parque hay algunas esculturas. Está la bandera de Honduras, aunque justo no está flameando. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Tiene baleadas? Sí hay. ¿Sí? ¿Cuántas? ¿De qué tiene? Hay con huevo y hay sencillas. ¿La típica cuál es? La de 26, la La de de- 22. Bueno, esa le pido, ¿puede ser? ¿Vos querés una también? Prueba de la tuya. Dale. Esto es salsa de frijol, ¿no? Esos son los frijoles. Frijoles. ¿Cuántas orden? Una. Una le Prueba de la tenemos. tuya. Una, ¿Solo sí. una? Sí, por favor. Ahí le está agregando huevo porque está la opción de ponerlo o no. Vamos a probarlas. Están calentitas, las calentó ahí en la sartén. Nos dijo la harina, no sé bien de qué era. Bueno, pero adentro tiene el relleno. ¿Sí? Está buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Está para repetir otro día? Sí, más masa que relleno, ¿ven? Pero está rica la masa. Digo que hasta pollo se le puede poner, pero no tenía. Acá frijol le ponen a todo, ¿viste? Está bien. Lo comen como desayuno, almuerzo y cena, creo esto. Está rico. Es sencillo, pero si le pones más relleno creo que está bueno, ¿no? Con más relleno quedaría mejor. Y puede ser. Y podrá parecer raro el nombre de baleada. Uno lo asociaría a simple vista por la palabra a una baleada, una balacera. Según lo que vimos en internet, hay dos posibles orígenes de este nombre para el plato insignia de Honduras. Uno es que en la ciudad de San Pedro Sula había una señora que hacía tortillas con frijoles y queso. Una noche la balearon, salió herida pero sobrevivió. La gente empezó a decir, anda a comprar las tortillas de la baleada por la señora baleada. Y quedó la baleada. La otra opción que hay, o sea, cada uno se queda con la que más le gusta, es que en La Ceiba había una señora que tenía un puesto que vendía tortillas con frijoles y queso. Un señor, un cliente, dijo que esa comida era con una baleada porque era la tortilla el cartucho, los frijoles las balas y el queso era la pólvora. Tenía mucha imaginación el señor y bueno, quedó como que era una baleada. Bueno, igual en los dos casos en realidad va por el mismo lado. Pero bueno, la verdad que está aprobado. Dicen que también se le puede poner aguacate
pollo y otras variantes. Pero miren, acá tenemos el Palacio de Comunicaciones Eléctricas. Estamos yendo como para el lado de la plaza de nuevo. Y a solo una cuadra del centro hemos salido a otra plaza. Por acá hay un mercado y tenés una iglesia preciosa atrás. Esta es una de las más antiguas del país. En 1578, cuando se funda la ciudad de Tegucigalpa, acá pusieron la ermita a la Virgen de los Dolores. Luego construyeron para comienzos del siglo XIX la iglesia que vemos hoy en día, construida por manos de esclavos indígenas y africanos que han dejado sus huellas en toda la construcción. Esta iglesia sirvió no solo para evangelizar, sino que también enseñaban español a los indígenas para poder comunicarse. Y acá en los puestitos podemos ver la camiseta de Messi, que la vemos por todos lados. Y por allá atrás, fíjense cómo hay una montanita con varias casas construidas. Y ahí nos estamos acercando a la iglesia, que es impresionante todos los detalles que tiene en la construcción. La verdad que está linda. Como nos llamó la atención por afuera, quisimos venir a verla y sí, por adentro también es hermosa. Y hemos llegado al último punto que teníamos marcado acá en el centro histórico, que es la iglesia de San Francisco. Está a 2 cuadras de la catedral, pero para el otro lado del que nosotros empezamos a caminar. O sea, está muy cerquita de la catedral de San Miguel Arcángel. Y por acá tenemos un parque. A mí me llama la atención que siga habiendo teléfonos públicos. No sabemos si estarán en uso hoy en día, pero están las cabinas con el aparato entero. Este que tenemos acá es el Parque Valle. Atrás está el antiguo edificio de las Fuerzas Armadas. Hoy en día creo que solamente es un museo. Pero ha tenido muchos usos a lo largo de la historia. Ha servido con fines educativos. Ha funcionado, creo que también, la primera imprenta. Mira, y acá hay mucha sombra. Ahí tenemos la iglesia. Así que bueno, desde acá creo que ya vamos a volver a Blanquita, ¿no? Sí, ya hemos finalizado lo que nosotros teníamos como recorrido en el centro histórico de Tegucigalpa. Y justo acá enfrente de donde estacionamos a Blanquita hay un mirador. Fíjense que desde ahí se ven las torres, las montañas verdes. Se puede apreciar un poco de la ciudad. Tenemos también la bandera de Honduras flameando, que tiene 5 estrellas. Y eso representa a los hoy 5 países que en ese momento estaban en la República Federal de Centroamérica. Seguimos dando vueltas por el centro hasta poder salir de la ciudad. La idea era ir a algunos de los miradores que tiene Tegucigalpa, pero no estaban cerca de acá, teníamos que ir con Blanquita y la verdad que el tráfico nos echó para atrás. Hay demasiado tráfico, no es algo en sí que disfrutemos. Justo nos agarró la calle en donde estamos solos igual. Sí, pero después de cuánto embotellamiento. Así que vamos a aprovechar para salir de la ciudad y seguir viaje hacia Comayagua, ¿no? Vamos, en principio hasta Comayagua, después veremos. Mirá qué linda construcción esta. Es preciosa. Recién compramos ahí unos aguacates. Venden, bueno, bananas, de todo. Mucho comercio callejero hay. Sobre todo de frutas, verduras. Bueno, en el centro había de todo. Sí, había hasta kioscos. Ahora entiendo que estamos como en el istmo, por así decirlo. De este puente para la izquierda, o sea, para allá, sería Tegucigalpa. Y para la derecha, o sea, para allá, sería Comayagüela, me parece. No es un istmo real, sino que es la unión de las dos ciudades. Ni tampoco es información 100% chequeada. Si alguien de la ciudad nos puede decir si realmente es así. Sabemos que hay varios puentes que dividen a las dos ciudades. Bueno, a la derecha hay un poco de agua, pero a la izquierda hay autos estacionados abajo del puente. Acá a la derecha parece haber tipo repuestos de motos, cascos, cocinitas, anafes. Yo creo que acá uno encuentra lo que quiera. Lo que busques, ¿no? Me imagino que sí, me da esa sensación. Y ahora nos mandó por el medio de una feria GPS. Sí, el GPS tiene eso, que claro, no sabe qué es lo que hay. Así que más de una vez nos manda por el medio de los comercios, de las ferias. Lo bueno es que hay colectivos. Mientras vaya el coaster adelante, nosotros vamos. A donde vaya el coaster vamos.
Efectivamente estamos en Comayagüela, recién miré el GPS. Y a veces me pregunto para qué nos metimos en la ciudad, ¿no? Es un tema esto de las ciudades, la verdad. Ay, sí. Encima esta ciudad sí que está todo desordenado, que tiene mucha montaña, entonces no sabes por dónde salir. Que ahora nos metió por el medio de una feria, así que no sé cuánto vamos a tardar en salir de acá. Esa es la calle por la que nos mandaba el GPS. Parece que se quedó el bus, así que nos estamos desviando. Bueno, mira, estamos recorriendo el mercado desde Blanquita. Eso es lo bueno. Es más cómodo. No necesitamos comprar nada, ¿no? De todo ahí, Mirá los tomates, qué bueno. ¿Querés que le pregunte a la señora cuánto están los tomates? Vale. Hola, buenas. ¿Cuánto está la bolsa de tomates? Acá 40, allá 30. Una de 30. Gracias. Gracias. Me gusta esto de ir paseando y comprar desde Blanquita, la verdad. Está muy colapsado para allá. Está colapsado, o sea, están todos los colectivos que venían adelante nuestro. ¿Querés que siga por acá y vemos? Y yo saldría de acá. Uy. Encima el problema de Blanquita es que es alta, entonces a veces le da miedo pegarle una sombrilla. Lo bueno es que sabíamos que como estaban los buses que son más grandes que nosotros, no había problema. Hoy, cuando entramos al centro, entramos por esta calle que viene de la derecha. Ahora estamos haciendo como que volvemos de vuelta al centro. Qué estrés, por favor. No, así es imposible ir a algún mirador o a cualquier lado. No, realmente no lo disfrutamos, acá no sabemos ni por dónde agarrar, eso es lo peor. Uno como no conoce... Pará, mirá esa construcción, parece un fuerte. Hoy no lo había visto. No. A ver, esta es nuestra salida a Salvación porque, según el GPS, esto está en celeste. Es decir, que no tendría atascos. Vamos a cruzar otra vez el río por otro puente. Bien, pasaste a segunda. Wow, ya me había olvidado cómo era. Mira, ahí está Comayagüela a la derecha. Nosotros para arriba. Y acá tenemos el estadio. Acá creo que miran más fútbol que... Yo voy a ir por arriba, la verdad que no sé por dónde tengo que ir. Ay, no sé. Ay, no sé. Bueno, no vamos al mirador, pero miren estas vistas. Tremendas. Las dos calles salían por el mismo lugar. Es como eso que les decíamos de varios niveles para ir a un lugar, ¿no? Bueno, Ah, no, la de abajo no salió acá. Salió no, otra. salió otra. Bueno, tengo unas ganas de salir de la ciudad. Quiero llegar a la autopista. Después de un ratito hemos ya salido, parece, del centro de la ciudad al menos. Ahora estamos en la autopista y vamos para allá, mirá, para Comayagua. 90 kilómetros, dice el cartel. También en la zona donde está el aeropuerto de la ciudad. Y bueno, a seguir ruta, ¿no? Sí, como horita y media marca el GPS, así que con tranquilidad y viendo también si encontramos algo para comer. Esta ruta que estamos haciendo, que es la CA5, es una ruta que une los dos océanos. Empezó en San Lorenzo, a orillas del Pacífico, y termina en el Atlántico, en el Caribe, pero en el recorrido pasa por las montañas como estamos viendo ahora. Primer peaje después de mucho tiempo, la verdad. Acá, bueno, todos venden licha. Panamá, Costa Rica y Nicaragua los pasamos sin pagar un solo peaje, creo. Creo que alguno en Panamá pagamos nomás. Mira, acá está. ¿Cuánto dice? 22 lempiras, liviano. Pero la verdad que el estado de la ruta es excelente. Desde Tegucigalpa para San Pedro Sula es un espectáculo, doble carril, impecable. Hola, buen día. Es una ruta además muy complicada de montaña, vas subiendo, vas bajando de un lado a otro, así que se agradece tener dos carriles que estén en impecable estado. Uno puede ir con confianza, tranquilo, subiendo, pasando camiones, es mucho más tranquila. Y la ruta además es hermosa, hay unos paisajes verdes muy lindos. Se largó la lluvia en la ruta
Ahora que ya pasamos el estrés, que ya estamos haciendo ruta tranquilos, estuvo bueno la verdad haber conocido Tegucigalpa. Creo que valió la pena hacer la parada. Como les contamos, hay muchos comentarios sobre que es una ciudad insegura, que no vayan los viajeros, que es peligrosa y demás. A nosotros nos pareció que como cualquier otra ciudad, con cuidado, con criterio y sin regalarse, uno la puede recorrer tranquilamente, ¿no? Así que nada, estamos contentos con la parada que hicimos. Ahora sí, estamos ya llegando al centro de Comayagua. Parece una ciudad bastante grande, igual, muchos comercios, de todo, ¿no? Yo me la imaginaba más chica. Hemos llegado ya a Comayagua, como les contamos. Esta ciudad supo ser la capital de Honduras durante muchos años. Cuando Honduras era un estado de la República Federal de Centroamérica, era la capital. Tiene una catedral preciosa. Uy, metí la pata en todo el agua. Uy, me mojaste a mí también. Encima, como estuvo lloviendo y no hay luz, hay mucho ruido por los generadores, pero la catedral es realmente impresionante, miren. Del año 1715 se tardaron como 60 años en hacerla. Y tiene una particularidad además, que el reloj que tiene ahí, que se ve en la torre, Es ese que está allá arriba. dicen que es el reloj más antiguo del mundo, que fue construido en el año 1100 por los árabes. Es el más antiguo en el mundo en funcionamiento. Al parecer era de un duque que era el sobrino del obispo, que le dijo: cuando tengas tu iglesia, yo te lo regalo para que lo pongas en ella. Así que cuando nombraron al obispo de la catedral de Comayagua, el duque le dio el reloj para que lo pusiera, y aún sigue funcionando. No funciona electricidad, sino que funciona con un sistema de pesas. Así que por eso ahora está dando bien la hora. Pero bueno, si no es el más antiguo del mundo, es uno de los más antiguos y una de las reliquias de América, junto con la catedral, que también es una de las construcciones más antiguas del país. Y la plaza, además de la catedral, tiene acá en el medio una fuente. Es bastante amplia, como ven, muchos árboles, muchas construcciones coloniales, por ahí una glorieta, comercios, hay de todo un poco, miren. Acá dice que este es el monumento de la campana y la plaza tiene el nombre de Plaza Central León Alvarado. Uy, mira, y ahí no sé si nos venden comida, Beru. Estamos muertos de hambre, así que nos vendría muy bien. ¿Qué tienen? ¿Qué es? Tacos con papitas. Papitas con chorizo. Ok. Acá enfrente tenemos el Palacio Municipal. La verdad está muy linda la plaza de esta ciudad. Bueno, llegó la comida y miren qué pinta. Estos son los tacos y por ahí Beru tiene el chorizo con las papitas, Como un salchipapa. un salchipapa y el agua que acá viene en bolsita. Qué buenas papitas. A mí lo que me da una duda es esto. Mirá, es un tubito cerrado. Ya comimos Sí. en Ojojona. Todos cerrados, y es de pollo. Pero yo siempre pensé que el taco era la tortilla que quedaba medio así, abierta. Está muy rico. La luz no ha vuelto, nos contaron que desde la mañana que se fue, pero lo que sí hemos comido es muy rico. Estaban buenos los platos. Y aunque parecía pequeño, fue llenador. Muy contundente. Así que bueno, ya comidos, estamos ahora sí listos para empezar a recorrer un poco. Se largó a llovinar un poquito, así que bueno, esperemos no mojarnos mucho. Sí, esperemos que termine, que pare por completo. Acá tenemos la Caja Real, estamos ahora recorriendo el centro histórico y es un edificio histórico muy importante. Acá se almacenaban los tesoros que iban para la corona española. Además se procesaba el oro, la plata y el yeso. Lo que dice ese cartel es que en el 1800 más o menos hubo un terremoto muy grande que dejó en ruinas todo el edificio, y recién entre el 2010 y 2014 volvieron a levantarlo. O sea, 200 años después. Esta que tenemos acá, la Plaza San Francisco, está a muy poquitas cuadras de la plaza principal. Como verán, es una plaza que parece un poco vacía, ¿no? Como muy asfaltada, como que le falta algo. Creemos que en esta estructura verde que hay acá van a poner una decoración.
al igual que en toda esta cuadra que está acá, que supuestamente es la cuadra más linda, que creo que la están decorando, ¿no? Pareciera que están haciendo los arbolitos de Navidad. Así que la agarramos en un mal momento, digamos. Acá tenemos la iglesia de San Francisco, que da nombre a esta plaza. Está como en el medio, es medio rara la ubicación. Por allá hay una canchita. Lo que tiene es que, a pesar de estar a 2 cuadras del centro-centro, es muy tranquilo acá. Y el nivel de murales que hay en esta ciudad es impresionante. Eso parece la representación de algún baile típico. Está buena la frase que hay ahí que dice: todo el mundo quiere estacionarse a la sombra de un árbol, pero nadie está sembrando árboles. Un poco para pensar, ¿no? Ahí dice: todo agua es nuestro derecho, cuidarla es nuestro deber. Y la verdad que los murales están hermosos. Miren ahí las guacamayas. Por acá tenemos algunas aves más, tenemos una cascada, un ocelote. Por ahí también, miren, parecen bailes típicos. El reloj, un avión, porque acá en Comayagua está el aeropuerto principal de Honduras. Acá hay algunos murales más históricos. Me gustó mucho el paseo de los murales. Hay una contaminación sonora, las motos, las bocinas, los que tienen los grupos electrógenos. Estamos gritando prácticamente para hablar. Pero bueno, realmente está muy lindo el paseo de los murales, parecen recién pintados. Esto me imagino que debe estar hermoso de noche porque son todos restaurantes y bueno, tienen ahí las mesitas para comer algo, tienen antorchas, está muy lindo la verdad. Con matecito en mano nos vinimos a disfrutar de la tardecita en la plaza. Está fresquito ahora, bajó mucho la temperatura, no está para estar en short y manga corta. Yo creo que sí. Miren qué linda la plaza está ahora. Ya está cayendo el sol, pero está todo el mundo pasando el rato. Sí, así que nada, vinimos a sentarnos acá, encontramos un banquito que está seco porque los otros están mojados por la lluvia y nos sentamos acá a disfrutar del fresco, de la gente. Hoy fue un día agotador. Ay, sí, la verdad que no doy más, estoy cansadísimo. Entre la ruta que estresa mucho por las subidas, las bajadas, el tráfico de Tegucigalpa y todo lo que conlleva ir a una ciudad de la que recibiste tantas advertencias y demás, estoy agotado. La verdad que necesito irme a dormir y son recién las 5:30. La verdad que la ciudad de Tegucigalpa estuvo buena, Comayagua también, muy bonita, muy pintoresca. Sí, lindas paradas. Vamos a ver qué onda la noche, esperemos que sea tranquila. No ha vuelto la luz al pueblo, así que estimo que en un ratito va a estar todo muy apagado. Pero bueno, veremos qué onda. Queríamos agradecerles por estar del otro lado para acompañarnos en este video de Honduras. Esperamos que nos sigan acompañando porque todavía nos queda seguir recorriendo este país. Así que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y nos veremos en el próximo capítulo. Sí, se vienen cosas muy lindas, se vienen videos muy copados, así que los esperamos en los próximos episodios.